Sumérgete en la maravillosa temporada de Adviento con Dios con nosotros, un cautivador devocional escrito por Wendy Bello. Este devocional no es solo un libro, es una invitación a experimentar el verdadero espíritu de la Navidad con la familia, amigos y en tiempos de quietud a solas. Conoce más en www.lifeway.com. Bueno, qué bueno que estamos aquí en un nuevo episodio y casi último. Ay, sí, increíble que estamos terminando la temporada ya. Qué rápido, ¿verdad? Pero ha sido bueno en gran manera, vamos a decir, como dice el versículo. Ya vamos por el capítulo 5, Patricia, y la verdad que ha sido de mucha bendición para nosotras y esperamos que también para todas ustedes lo haya sido y que hayan podido leer a Santiago completo y no solamente leerlo, sino también entenderlo y aplicarlo. Claro, vivirlo. Y vivirlo, eso es lo que nosotras poner queremos. Esa fe en práctica. Exactamente. Patricia, ¿y qué tenemos hoy? Bueno, pues mira, hoy como tú mencionabas, ya estamos en el capítulo 5 de Santiago y lo que vamos a estar viendo hoy, para que ahí te ubiques en la Biblia junto con nosotras, son los versículos del 7 al 11 del capítulo número 5. Y nosotras, Charbel, en un episodio anterior estuvimos hablando de la aflicción, uno de los primeros episodios de esta temporada. Y estuvimos hablando de la aflicción, de lo complicada que es, de la perspectiva que tenemos, que debemos tener frente a la aflicción. Y la realidad es que a nosotros, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar en aflicción. Así es. Pero cuando a la aflicción tú le agregas un ingrediente, Charbela, que tiene que ver con nuestras relaciones con otros, un ingrediente donde hay otros que te están oprimiendo, donde hay otros que te están maltratando, estás sufriendo, pero encima del sufrimiento tú tienes el maltrato de otro, como que eso pone la cosa aún más difícil. Claro. O sea, la complica más, porque entonces tú no sientes que estás apoyada, tú lo que sientes es que el que está a tu alrededor, además de la aflicción que tiene, está como, es como decimos aquí, que está presionando la herida. La herida está ahí, ya de por sí duele, pero entonces tú le estás poniendo el dedo a la herida. Y algo así estaban justamente viviendo los receptores de esta carta de Santiago. Al principio del capítulo 5, que no son los versos que nosotros vamos a estar viendo hoy, pero es importante como hablar un poquito de ellos. Santiago hace un llamado, es como que en la carta él hiciera como una especie de alto, y entonces ahora él le habla a los ricos. Y el lenguaje que él tiene en esos primeros versículos del capítulo 5 es un lenguaje diferente, porque él comienza hablándole a esos ricos y comienza a decirle que estos ricos están oprimiendo, que estos ricos están maltratando, ustedes ricos están quedándose con dinero que no le corresponde, ustedes están maltratando. Y nosotros vemos, tú te das cuenta cuando tú vas leyendo Santiago, que ves los primeros versos del 5 y luego ves los versos que vamos a estar viendo hoy, hay un lenguaje diferente. Porque al principio él tiene un lenguaje muy duro, un lenguaje de condenación a esos ricos que lo que están haciendo es oprimiéndolos. Pero luego que él le habla a los ricos, él vuelve entonces como a los receptores de esta carta, que son los que están siendo oprimidos por estos ricos. Y él les habla y le trae un mensaje de esperanza. Eso es mucho de lo que vamos a ver en este episodio del día de hoy. Pero esa esperanza que Santiago trae es una esperanza como diferente. No es una esperanza como a veces nosotros quisiéramos que se nos dé. Porque Santiago no le dice, no se preocupen, que estos ricos, óigame, esas riquezas se le van a ir y van a ser de ustedes. No se preocupen, ustedes tranquilos, que ese dinerito va a ser suyo. Dios no le dice eso. Dios no le dice, no se apuren, que ustedes verán cómo yo lo voy a hacer pagar a todos ellos. No se preocupen, tranquilos, quédense ahí. La esperanza que Dios da a través de esta carta es una diferente y es una mucho mejor a la que nosotros pudiéramos diseñar. Y escúchalo como lo dice en el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago hace un llamado aquí. ¿Y cuál es su llamado? Sean pacientes. Y es interesante que la palabra paciencia, en todos los versos que vamos a estar viendo en el día de hoy, se repite 5 veces en 4 versículos. O sea, se repiten más veces que la cantidad de versículos que vamos a estar cubriendo. O sea, que es una característica esencial en lo que Santiago nos va a estar presentando, perdón. Y a veces nosotros, Charbela, tenemos esta tendencia de ver la paciencia como una espera resignada. Es como que, bueno, ya ni modo, eso es lo que
que hay, entonces ya tengo que tomar eso, porque eso es lo que tengo, ya ni modo. Sí. Eso no es la paciencia a la que nos está llamando la palabra, esa no es la paciencia a la que vamos a ver que Santiago nos está llamando. Esta paciencia es una espera intencional y expectante en el Señor, que no es igual a resignación. Patricia, y Santiago quiso que sus receptores entendieran bien este concepto de la paciencia, y para ilustrárselos, él usa una ilustración, valga la redundancia, de la agricultura, porque aparentemente era algo con lo que ellos estaban familiarizados. Y tú leíste el verso 7 y voy a volverlo a repetir. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces Santiago usa la imagen del labrador y la paciencia que ese labrador tiene con el tema de la tierra. Y Patricia, vale la pena que entendamos el proceso del tema de la agricultura, que es la ilustración que Santiago usa para poder apreciar mejor esta enseñanza. Y voy a leer algunas notas acerca de este proceso, de cómo los palestinos, los israelitas manejaban esto. En el proceso de la cosecha, las lluvias tempranas en la ciudad de Palestina llegan a finales de octubre y principio de noviembre. Los agricultores esperan estas lluvias ansiosamente porque hacen posible la cosecha. Fuertes lluvias llegan en diciembre a febrero y las lluvias de primavera llegan en abril y mayo. Estas lluvias representan un proceso en el cual no puede haber cosecha, O sea, es como, exacto, ya estamos viendo, que aquí estamos ejercitando la paciencia. Todos los agricultores conocen y deben someterse entonces pacientemente a este proceso. No hay forma en la que ellos puedan luchar contra esto, y hacer este proceso más rápido. No pueden hacer llover. No pueden hacer llover. Entonces, Pato Gallareta tienen que ejercitar paciencia, y por eso Santiago le está hablando a los receptores de esta carta usando esa ilustración, porque ellos sabían exactamente de qué se le estaba hablando, de esa paciencia que tenía que tener el agricultor. Él le dice, miren, esa paciencia también ténganla ustedes, ese proceso de esperar a ustedes le toca también hacerlo. Y por eso es que, como tú decías, se menciona tanto la palabra paciente, pacientes, sean pacientes. Y es interesante notar que la palabra paciencia que está siendo usada ahí no es upomone, que es la palabra común para paciencia que encontramos en otros versos, que es soportar con paciencia las circunstancias difíciles de la vida, sino que está usando otra palabra que es aún más específica para este caso. Y la palabra es macrotumeo. ¿Y por qué traemos esta palabra del original? Porque que esta palabra que él está usando no es cualquier tipo de paciencia, sino una paciencia hacia personas difíciles, hacia personas que me están agrediendo, hacia personas complicadas, hacia personas que cometen injusticia contra mí. Es muy específico. No es tengan paciencia acerca de las circunstancias, no tengan paciencia hacia esas personas que lo están maltratando. Y es como dice, como Santiago diciéndole a ellos, procuren tener una gran capacidad de aguante hacia aquellas personas a las cuales lo están sometiendo a ustedes a maltrato. Y así como los agricultores tienen momentos estresantes en su vida, donde quizás venga la lluvia, entonces ahora no se puede. Asimismo, Santiago le dice a esta audiencia, piensen así, tengan paciencia, sean pacientes. Pero Santiago le da la clave al final de esto, y esto es algo maravilloso, porque no solamente decirle tengan paciencia con las personas difíciles, sino decirle tengan paciencia porque hay una esperanza, hay luz al final del túnel. Y lo que él dice, Jesús va a regresar. Y esa es la esperanza, no solamente para los receptores de Santiago, es la esperanza para nosotras, porque también nosotras somos afligidas por personas difíciles a nuestro alrededor. Pero el Señor nos dice, Jesús va a volver. Jesús va a regresar. Ponga sus ojos en esa esperanza. Como dice el libro de Hebreo, corramos esta carrera poniendo los ojos en Jesús. Esa es la promesa que nosotros vemos a lo largo de la Biblia, Patricia, y específicamente, mis hermanas, en el libro de Apocalipsis. Una y otra vez se nos habla de ese que va a venir. ¿Verdad? Con esa seguridad y certeza que nosotras debemos de vivir. Y eso es lo que nos empuja a tener esta paciencia. Y déjenme leerle estos 3 versículos de Apocalipsis, que es lo que nos van a inyectar a nosotras esta esperanza.
Dice Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo vengo pronto, Amén. dice el Señor. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. O sea, glorioso. Apocalipsis 22:20. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa última frase es la que quizá todas nosotras estamos diciendo hoy en día, ven, Señor Jesús. Así que soportemos. Amén. Y es increíble, Charvela, como en esos versos del capítulo 22, el Señor dice una y otra vez, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. O sea, espérate que yo voy a llegar. Así es. Yo voy a llegar. Y no es esa promesa como la que a veces los padres le hacen a los niños. Sí, que los niños están esperando que el papá llegue del trabajo y le dicen, sí, yo voy, no te apures, pero el papá no ha salido del trabajo todavía, o la mamá no ha salido del trabajo, estoy llegando y todavía estoy allá. Sí. No es ese tipo de promesa, es una promesa que yo puedo estar segura, yo no sé cuándo, quién sabe, no sabemos el día ni la hora, pero yo estoy segura que ese pronto, estamos más cerca hoy que cuando Juan escribió estas palabras. Seguro. Nosotros estamos más cerca. Lo estamos viendo. Claro, y estamos más cerca de, yo no sé cuándo será, pero estamos más cerca que Juan, ha pasado más tiempo, entonces yo vengo pronto. Ahora, la pregunta es, Charvela, Santiago trae esa esperanza, ¿verdad? La esperanza de la venida de Cristo en medio de la opresión por circunstancias difíciles que ellos estaban viviendo. Pero, ¿cómo entonces a mí me sirve el hecho de encontrar esperanza en algo que no ha pasado todavía y que yo no sé cuándo va a pasar y que yo no sé si yo voy a estar viva para verlo, porque puede ser que él regrese y ya regrese después que ya yo me haya muerto y todas las personas que me están oprimiendo también hayan muerto en ese momento. Entonces, ¿de qué a mí me sirve esa esperanza? Bueno, yo quiero traerte como una ilustración de algo que me pasó a mí. Mira, hace varios años, ya muchos años atrás, pero lo recuerdo muy vividamente. Wow. Yo tuve la oportunidad de participar en un retiro que hizo la iglesia. Y era un retiro como que tenía este concepto de campamento, o sea, un retiro afuera, con casas de campaña, a la intemperie, y bueno, nada, yo fui, tuve la oportunidad de ir a servir. Yo no soy una persona que por naturaleza disfruta esas cosas, o sea, eso de casa de campaña y de ir a pasar trabajo intencionalmente, eso no es para mí. Yo no sé si a ti te gusta, pero a mí no. No. El asunto es que nos fuimos para allá y ya de por sí que no me gustaba, todo lo que podía salir mal, salió mal. Las casas de campaña se inundaron en la noche. Comenzó a llover, se inundó todo, se metió el agua, durmiendo un grupo de gente en una misma casa de campaña, incómodas. Bueno, los baños, yo ni te lo voy a describir porque si no, después me censuran aquí. No quiero saber tampoco, ¿no? Y tú tampoco quieres saber la condición en la que eso estaba. No. Y llegó un momento, óyeme, que yo estaba desesperada y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Yo sentía como que esos días eran eternos. Pero hubo dos cosas que me ayudaron a resistir y que me ayudaron a aguantar esas circunstancias difíciles. Número uno era la realidad de que yo dije, bueno, yo estoy aquí para servir al Señor, ¿verdad? Yo vine a servir a estos jóvenes, a servir al Señor. Entonces, nada, vamos a hacerlo. Pero lo otro, Charvela, que me impulsó a seguir adelante era la realidad de que yo sabía que ese campamento iban a ser solamente unos pocos días, de que pronto yo iba a volver a mi casa, de que ese campamento no era mi realidad eterna, de que a mí me esperaba una realidad diferente. Y yo iba a llegar de nuevo a mi casa, donde ya no se iba a meter el agua en mi casa de campaña, porque tengo mi habitación, por la gracia de Dios, mi cama, y yo sabía que yo iba a regresar ahí. Porque la realidad futura, Charvela, tiene un impacto en mi presente. Porque el entendimiento de que algo va a llegar, de que algo va a venir, de que Cristo va a volver, es algo que debe impactar mi hoy. Y la manera en la que yo vivo y la manera en la que yo reacciono o aguanto en medio de circunstancias difíciles. Entonces, genuinamente, la realidad futura sí es una esperanza para hoy. Patricia, y el verso 9, además de eso, nos da otra instrucción. Mira lo que dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Y yo no sé cuántas de nosotras hemos fallado. Yo creo que todas. En ese tiempo de espera, yo creo que todas hemos cometido esta falta de quejarnos unos contra otros. Y fíjate que ahí la palabra queja de unos contra otros tiene que ver como con un quejido con uno mismo, pudiera ser eso, y también se traduce como un suspiro. Y en ese sentido, Santiago lo que está
prohibiendo en realidad es que aquí hay una actitud de frustración interna y con los demás, que nos lleva entonces a tener un espíritu resentido. Yo creo que todas nos podemos identificar con esa realidad, pero aquí lo que Santiago está diciendo, no se quejen porque la queja es una evidencia de que ustedes no tienen paciencia. Entonces cuando, y es eco, Patricia, de todo lo que hemos venido viendo en Santiago, como de lo que abunda el corazón abra la boca, porque la queja es una expresión verbal, muchas veces la hacemos verbal, aunque podemos quejarnos internamente, pero cuando la hacemos externa, estamos evidenciando lo que está pasando en el corazón, mis insatisfacciones, mis inseguridades, todo lo que está ahí. Y bueno, él dice, Santiago, no se quejen, pero ¿por qué no se pueden quejar? Bueno, porque hay una consecuencia de esa queja y es que ustedes van a ser enjuiciados. No se quejen los unos a otros, dice, porque ustedes, para que no sean juzgados. Y dice la palabra de Dios, que todos nosotros compadeceremos ante un juicio. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:10 y también 1 Corintios 4:5. Primero en 2 Corintios, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tenemos que tener en cuenta esto, la queja, nuestras acciones van a ser juzgadas en un día. Y 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. En ese juicio no solamente va a ser reproche, sino también que van a haber recompensas. Pero sí, debemos de entender que van a haber circunstancias difíciles como la estaban viviendo ellos y que vamos a tener que hacer uso del dominio propio para no caer en la queja. ¿Y tú sabes por qué, Patricia? Porque al final toda queja que nosotros expresamos es una queja contra Dios. Claro. Porque Él es el que ha orquestado esta calamidad o esta circunstancia en mi vida. Él es el que la ha orquestado, el que la ha permitido. Él es el que me ha puesto en esa situación. Y cuando yo me estoy quejando, yo le estoy diciendo a Dios, a mí no me gusta lo que tú estás haciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Tú no me amas, como habíamos dicho, que tú me has puesto en este lugar y me quejo. Y obviamente Santiago prohíbe ese tipo de comportamiento. Sí, y tú sabes qué hace Santiago también, que como que nos trae esperanza, porque él trae esa realidad, ¿verdad? Y ese llamado de, no se pongan a estarse quejando, no se pongan a estar resentidos, eso no va a ayudar en nada, al contrario, eso va a traer mal a ustedes mismos, porque la amargura, el resentimiento, eso es un veneno para el alma. Sí. Y él está ahí como advirtiéndonos con relación a eso, pero me encanta cómo Santiago no nos deja como no se quejen, aguanten, soporten. No, él agrega algo más. El Señor viene, sí, pero él agrega algo más. Él dice, el juez justo está a la puerta. Amén. Y esa es una realidad y una característica que Santiago usa y de manera muy especial y específica, porque él pudo haber dicho, el Señor está a la puerta. Y es real, el Señor está a la puerta. Pero él trae esa característica de que quien está a la puerta es el juez justo. Él va a venir y Él va a juzgar. Dios no es uno que se está haciendo ahí arriba de la vista gorda con las injusticias de este mundo, con las cosas que tenemos que vivir, con el maltrato, con la opresión. Él no se está haciendo de la vista gorda. El juez justo va a llegar y va a venir. Y va a llegar un día, Charvela, donde Él va a reinar y va a reinar con vara de hierro. Y va a reinar y lo que va a reinar va a ser la justicia. Ya no habrán estas injusticias siendo cometidas porque aquel que es justo va a venir y va a imponer su vara de hierro y va a juzgar aquí de una manera que es completamente justa. Entonces, esa es una esperanza más que Santiago trae y él agrega. Ahora, Santiago sigue y él sigue agregando y sigue, mira que el Señor viene, el juez justo está a la puerta. Pero él entonces en los versículos 10 y 11 nos trae algunos personajes que nos sirven de estímulo en medio de esta espera. Y él dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy
y misericordioso. Entonces, Santiago lo que les pide a la audiencia que él está escribiendo, pero también lo que nos pide a nosotros es que nosotras consideremos el ejemplo de estos, el ejemplo de los profetas, por ejemplo, que Hebreos 11, oye lo que nos enseña, nos dice que fueron apedreados, aserrados, tentados y muertos a espada. Y en medio de esas circunstancias nos está dejando ver que ellos nos modelaron paciencia y perseverancia en medio de todo eso. Y Santiago los está trayendo a ellos. Oigan, vengan, miren a ver, esa es su audiencia. Sí. Ellos también pasaron por ahí. Consideren su ejemplo, consideren su paciencia, consideren la perseverancia de ellos. Pero no lo dejen los profetas, nos trae a alguien más. ¿A quién nosotros conocemos que sufrió mucho en la Biblia, Charvela? A Job. A Job. Nos trae este ejemplo de Job, un hombre que cuando leemos su carta decimos, óyeme, pero Job pasó trabajo. Bueno, sí. Su carta no, cuando leemos el libro, ¿verdad? Sí. Decimos, óyeme, Job pasó muchísimo trabajo, padeció sufrimientos de formas que nosotros no nos vamos a imaginar, de forma que muchos de nosotros no hemos padecido, y él trae el ejemplo de Job también, la paciencia de Job en medio del sufrimiento. Y yo creo que Santiago hace esto como para dejarnos ver, oigan, eso que le estamos pidiendo, eso que le estoy diciendo de parte de nuestro Señor, no es algo que le estamos diciendo a ustedes de manera exclusiva y que nadie más ha tenido que vivirlo y ser paciente. Hay otros que también han tenido que aguantar. Hay otros que también fueron pacientes, y Santiago les trae esa ilustración y también le habla de cuál ha sido el resultado. Él habla del proceder del Señor como compasivo y misericordioso. Y aún en medio de esa espera, Dios procede, Dios actúa, Dios obra con compasión, Dios obra con misericordia. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos ahí. Y Santiago nos deja el ejemplo de los profetas, nos deja el ejemplo de Job, pero nosotros tenemos un ejemplo mucho mayor, aún que el de los profetas y aún que el ejemplo de Job. Y yo quiero ya, para ir cerrando, leerte estos versos de Primera de Pedro 2, del 20 al 23, que son unos versículos que yo quiero atesorar en mi alma y poderlos poner en práctica, porque escuchen lo que dice. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, y escucha, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Amén. Ese es el ejemplo de Jesús, uno mayor que Job, uno mayor que los profetas, que cuando él padecía, cuando era amenazado, cuando era insultado, dice que guardó silencio y que en lugar de eso se encomendó a aquel que juzga con justicia. Nosotros tenemos la esperanza de que ese que hizo eso va a regresar un día. Ese que hizo eso es el juez justo que va a volver, que va a regresar, y nosotras podemos, en medio de la aflicción, en medio de esos momentos donde somos oprimidas, podemos esperar con él con paciencia, teniendo esa certeza de que un día nuestro Señor Jesús va a volver. Amén.